Muy buena tarde a todos, es un gusto saludarlos. Pues esta tarde precisamente contamos con un invitado muy especial que en este caso va a ser quien nos imparta este webinar, el doctor Salvador Martínez y Martínez, este webinar titulado El Poder del Pueblo, Perspectiva Jurídica. Y antes de ceder el uso de la voz al doctor Salvador Martínez y Martínez, me permito leer una breve semblanza curricular de su amplia y reconocida trayectoria. El doctor Salvador Martínez y Martínez es doctor en Derecho por la Universidad Veracruzana, en la cual obtuvo el grado de doctor con la máxima distinción que otorga esta casa de estudios, que es el Magna Cum Laude, precisamente con la tesis titulada Hacia una teoría de la argumentación jurídica penal, análisis de los delitos en el derecho penal mexicano, de Mariano Jiménez Huerta. Es además maestro en Ciencias Penales por la Universidad Veracruzana, en donde también se tituló con honores, obtuvo el grado más bien con honores, con mención honorífica, en el año de 1981 con la tesis La reacción social contra la criminalidad en el pueblo azteca, según la apologética historia sumaria de Fray Bartolomé de las Casas, un ensayo de criminología crítica. Es además licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con la tesis Juventud y Derecho. Es maestro de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en donde ha ejercido la docencia pues de 1972 a 2010, y bueno, pues ha sido titular de asignaturas en materia de derechos humanos 1 y 2. Es maestro de posgrado en la Universidad de Jalapa, en el doctorado, desde maestrías en el área jurídica desde 2006 y a la fecha en el doctorado en Derecho. Además, es maestro invitado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, en la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, entre otros lugares en donde el doctor Salvador ha desempeñado satisfactoriamente la cátedra. Actualmente presta servicios jurídicos sin fines de lucro en su despacho particular. Ocupó el cargo de secretario técnico del Consejo Consultivo para la implementación del sistema de justicia penal en Veracruz durante el periodo 2011-2013. Fue consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en el periodo 2001 a 2004. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana durante el periodo de 1993 a 1997 y consejero ex oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaga. Es importante señalar entre las publicaciones que ha desarrollado el doctor Salvador Martínez y Martínez, entre ellas se encuentra precisamente el proceso penal acusatorio, interpretación de la ley y argumentación jurídica, publicado por la Universidad de Jalapa en el año 2014. Presentación del Código Penal de 1835 dentro del libro Cinco Ordenamientos Penales del siglo XIX, publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México. Prólogo al Modelo Educativo Integral Flexible de la Universidad Veracruzana. Derecho Electoral, publicado por el Instituto Electoral Veracruzano. Coinósfera, publicado por el Instituto Electoral Veracruzano. El Cuerpo del Delito, publicado por Ediciones de Cultura de Veracruz, y además ha publicado otros artículos importantes el doctor Salvador Martínez y Martínez, quien esta tarde es nuestro ponente. Les recordamos además que el 23 de octubre iniciamos, entre otros posgrados en la Universidad de Jalapa, con la maestría en Derecho Electoral. Sin un mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz, doctor, y agradezco mucho la generosidad de impartirnos y compartirnos este webinar del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Diego. Muchas gracias a la Universidad de Jalapa por esta invitación y, por supuesto, trataré de responder a la expectativa. Parto de un lugar común, la política entendida como la lucha por el poder. Y parto de otro lugar común, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta frase se le atribuye a Abraham Lincoln, pero ha sido utilizada por distintos líderes políticos. Desde el punto de vista del marco teórico, me apoyo en la noción del derecho de Miguel Reale, aunque no la comparto completamente, como la verán ustedes, quien habla de una tridimensionalidad general y abstracta del derecho, en donde se involucra la norma jurídica, los hechos, la sociología, estudiados por la sociología,
y los valores estudiados por la filosofía, especialmente la filosofía del derecho. Y también, y este es el punto que a mí me interesa marcar, la tridimensionalidad específica y concreta del mismo autor, en la cual el derecho debe ser visto como una norma siempre y cuando se considere la norma como una unidad integrante y dialéctica de hechos y valores. Este va a ser nuestro enfoque teórico y vamos a entender nosotros el derecho como el saber de los juristas, el saber de las abogadas y de los abogados. Y este saber nos permite distinguir los hechos, el texto normativo y los valores. Dentro de los hechos vamos a referirnos a la soberanía inexistente y a la soberanía expectativa particularmente. Del texto normativo nos referiremos a el artículo 39 de la Constitución Política de México y nos referiremos particularmente a un valor que es el valor de la autonomía. En realidad, al hablar de los hechos, debo reconocer que soy deudor de un comentario del maestro, del doctor José Francisco Báez Corona, a la edición publicada por la Universidad de Jalapa en 2017 para celebrar el centenario de la Constitución Política de nuestro país, y es una constitución comentada, y el comentario al artículo 39 correspondió al doctor José Francisco Báez Corona. Un gran acierto porque nos pone de lleno sobre cuáles son los hechos. Él señala estos hechos principales a los que tenemos que referirnos en el análisis del artículo 39 constitucional. Nos dice Báez Corona: la soberanía nacional es una ilusión. Enseguida, la disposición del artículo 39 constitucional es la expresión de un ideario filosófico emanado de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Tercero, la afirmación de que el poder se origina en el pueblo y para beneficio de éste es una falacia. Cuarto, la soberanía nacional también es una ilusión, entendida ahora como una esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Y por último, el bien público temporal es irrisorio, es decir, mueve a risa y burla a las mayorías populares. Podemos decir, recibiendo este comentario del doctor Báez Corona, así están las cosas. Así están las cosas respecto o en relación con el artículo 39 constitucional. Pero eso es solamente un punto de vista que se aproxima mucho al enfoque sociológico, al enfoque de los hechos. Si nosotros queremos arribar a la perspectiva jurídica, tenemos que unir estos hechos con la norma y al final con los valores o con uno de los valores que es al que yo me referiré especialmente, que es la autonomía. Tenemos una disposición fundamental, la cual vamos a tratar de explicar, de entender y de aplicar. Esto de aplicar tiene muchas limitaciones en este momento, pero trataremos de hacerlo. El artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Fíjense ustedes que inmediatamente nos damos cuenta del contraste con las afirmaciones del doctor Báez Corona. El primero, la soberanía nacional es una ilusión. ¿Así están las cosas o así son las cosas? Este es el punto al que nosotros tenemos que abordar. Por favor, quiero evitar un malentendido. Siento mucho respeto por las afirmaciones del doctor Báez Corona y de ninguna manera intento replicar, sino unificar con la perspectiva
de la norma constitucional. Y esto hay que entenderlo con toda claridad. Y fíjense que quiero arrancar con la lectura de un brevísimo texto de un historiador, Harold J. Berman, que se llama La formación de la tradición jurídica de Occidente. Y en la página 177 nos dice: es imposible comprender el carácter revolucionario de la tradición jurídica occidental sin explorar su dimensión religiosa. Se ha dicho que las metáforas de anteayer son las analogías de ayer y los conceptos de hoy. Así, las metáforas jurídicas del siglo XI fueron las analogías jurídicas del XII y los conceptos legales del XIII. Las metáforas jurídicas que dieron lugar a las analogías y conceptos legales fueron principalmente de carácter religioso. Eran metáforas del juicio final y del purgatorio, de la expiación de Cristo por la caída de Adán, de la transustanciación del pan y el vino en el sacramento de la Eucaristía, de la absolución de los pecados en el sacramento de la confesión y del poder de los sacerdotes para, entre comillas, atar y desatar, es decir, imponer o remitir castigos eternos. Tienen ustedes allí un planteamiento sumamente interesante. Dentro de la formación jurídica de Occidente, que es la nuestra, ¿sí?, nos encontramos con una influencia religiosa tremenda y tiene implicación en esa lucha por el poder a la que me referí inicialmente. ¿Por qué razón? Porque estas ideas van a desembocar en una afirmación central. Esencial y originalmente, el poder se encuentra en Dios. El poder lo tiene Dios. Llega a los seres humanos a través del Papa, y del Papa al emperador, y de allí se distribuye entre los diferentes políticos que había en aquellos años. Esto es muy importante para nosotros porque nos va a permitir explicar el artículo 39 constitucional. Pero tenemos que hacer una referencia a otro momento histórico que va a ser la clave para entender esto que estamos afirmando. Toda la época medieval se caracteriza por entender todo el universo, todo el orbe, como una cristiandad, orbis Christianus. Pero definitivamente pareciera entenderse que es Dios el que aplica el poder, porque Él es quien tiene, todavía se suele decir en las celebraciones religiosas, el poder y la gloria. Y esto hay que tenerlo muy en claro para comprender lo que vamos a decir en unos momentos. Francisco de Vitoria, al rechazar el orden teocrático medieval y establecer una adecuada separación entre el poder espiritual eclesiástico y el poder temporal político, defendiendo la autonomía de ambos, hace una revisión, que así se conoce como la revisión vitoriana del siglo XVI. Fíjense ustedes que la afirmación que nos hace Báez Corona es muy interesante porque tiene un núcleo de verdad. El artículo 39 constitucional es un ideario o responde a un ideario filosófico, conjunto de ideas de naturaleza filosófica del siglo XVIII. Pero hay un trasfondo también filosófico que nos lanza, nos remite hasta el siglo XVI. Y allí nos encontramos con Francisco de Vitoria y pues está realmente una revolución ideológica para la época de pensar que el poder está en manos de Dios. Con Vitoria hay un cambio con esa revisión que él hace, pero que implica como un giro copérnico, dicen algunos autores. Porque él sigue como cristiano que fue, creyendo que el poder reside en Dios, pero Dios se lo otorga al pueblo. Y es el pueblo el que va a decidir, ¿sí?, va a ejercer el poder y va a decidir qué tipo de gobierno quiere para su comunidad política.
Entonces empezamos a ver las cosas de manera un poco distinta. Quisiera otra vez acudir al texto de Juan Beldaplans para tratar de conocer un punto de vista de un experto en Vitoria, cómo plantea las cosas. Frente a ello, los planteamientos y respuestas vitorianas a la cuestión americana marcarán un giro copérnico que da comienzo a la modernidad por lo que respecta a esta grave cuestión planteada. Es el así llamado revisionismo crítico vitoriano. En efecto, Vitoria inicia un proceso justo de secularización en el sentido de rechazar el orden teocrático medieval y establecer una adecuada separación entre el poder espiritual eclesiástico y el poder temporal político, defendiendo la autonomía de ambos. En el caso del poder temporal, sin cortar los vínculos que le unen con un planteamiento trascendente de fondo, a diferencia de los planteamientos laicistas posteriores. Si ustedes van al artículo 39 constitucional, se van a encontrar con algo que resulta sumamente interesante en el comentario de Báez Corona: el bien público temporal. En la mentalidad de Vitoria y de la gente de su época, no hay propiamente una preocupación por el bien público temporal, porque entonces se aceptaba, se afirmaba el bien común, que en última instancia debe entenderse como la presencia y actuación de Dios en la historia. Fíjense de qué tamaño es la influencia, ¿sí? Y esto es justamente lo que nosotros debemos tener como muy en claro al momento de darle lectura. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Quizás en el discurso ideológico se pueda hablar de una falacia, pero nosotros estamos ante la plataforma política de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? En donde todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto, por favor, debemos nosotros decir que si bien en la existencia, en la realidad superficial a la que se refiere Báez Corona, pues ciertamente es muy cuestionable. Pero si nosotros vamos al fondo de las cosas, nos encontramos cómo deben ser estas. Y una cosa es decir cómo están las cosas, y otra muy importante es afirmar cómo deben ser. Aquí hay un problema que vale la pena comentar. Los científicos, los partidarios sobre todo de las ciencias naturales, van a criticar mucho la ciencia del derecho porque afirman que concluye con prescripciones, es decir, que sus conclusiones siempre son prescriptivas. No es verdad. Como vimos, tiene conclusiones descriptivas, como las que ya se afirmaron. Pero sí es verdad que en última instancia el derecho tiene que decir cómo deben ser las cosas. En una ocasión llegó a mi clase una alumna de la Facultad de Medicina, su hermana estudiaba leyes y era mi alumna, y terminada la clase fue a protestar y me dijo: maestro, ¿por qué no le dice la verdad a los muchachos? ¿Por qué no les dice cómo están las cosas en esta sociedad? Me pescó de sorpresa y lo primero que se me ocurrió decirle, y creo que fue lo mejor, es que los jóvenes con la experiencia tan intensa con la que viven hoy en día, el saber cómo están las cosas quizá lo conocen mejor que yo. No, sin el quizá, lo conocen mejor que yo. Pero en la Facultad de Derecho tienen que aprender cómo deben ser las cosas. Se quedó sorprendida ella ahora con mi respuesta y tuvo que conceder. Ciertamente, el que se forma en una facultad de Derecho tiene que arribar a conclusiones prescriptivas.
Hay niveles del saber. Podemos hablar de la teoría del derecho que mira las cosas desde muy lejos. Podemos hablar de la ciencia del derecho que mira las cosas de más cerca. Pero cuando nosotros hablamos del saber de la prudencia del derecho, entonces desemboca necesariamente en lo que debe ser. Si ustedes me lo permiten, bajo esta perspectiva, ya sabemos en dónde se origina el poder del pueblo. ¿Sí? El poder del pueblo se origina en el pueblo mismo. ¿Sí? Esto es algo respecto de lo cual no tenemos que hacer discusión alguna. En el nivel o en el plano humano, el poder radica esencial y originalmente en el pueblo. Ahora bien, para quienes tienen creencias de tipo religioso, pues en última instancia ellos dirán que la primera iniciativa del poder viene de Dios. Pero, como dice o dijo Francisco de Vitoria, hay una autonomía fundamental entre el poder de Dios y el poder temporal. Es una cuestión puramente humana. De aquí que, una vez afirmado esto, podamos decir que aquí se origina también la necesidad de todo el derecho electoral. Muchísimas gracias. Bueno, pues con eso damos por terminado este webinar y agradecemos mucho esta disertación del doctor Salvador Martínez y Martínez, quien amable y generosamente pues nos ha compartido una perspectiva de muy alto nivel y filosófica, jurídica, y que pues obviamente nos invita a la reflexión en el ámbito del derecho electoral.